Queridas audiencias de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da muchísimo gusto recibirlos aquí en nuestra plataforma 4E TV, en nuestro programa Premoniciones. Un programa, amigos y amigas, que ustedes conocen, sabe perfectamente bien, pues trata temas fundamentalmente del área de los movimientos Migrantes. migratorios transfronterizos, pero de repente, pues el titular, nuestro queridísimo amigo José Antonio Mena Santos, José Moreno Mena, perdón. De repente le da por platicar sobre otros temas que también tienen una enorme trascendencia de carácter social, y es precisamente el día de hoy que nos va a regalar una charla sobre las organizaciones no gubernamentales, y le puso como título Ni santas ni suripantas. Las organizaciones civiles internacionales y sus oscuras intenciones. Y mire, todo trata de que las organizaciones no gubernamentales abundan no solo en México, sino en el mundo entero. Cumplen diversos papeles desde una amplia variedad de posiciones políticas y sociales. Se pronuncian sobre la guerra o cualquier conflicto interno, como les gusta llamarlo a ellos. También inciden en el debate sobre la paz, la seguridad, el medio ambiente, el indigenismo, la economía, la migración, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos de sus integrantes, que son conocidos en algunas naciones del países latinoamericanos como onjeros, se han colocado en diversos cargos dentro de la Organización de Naciones Unidas y también en cargos públicos en diversos estados del mundo, donde han apoyado la entrega de recursos públicos a sus organizaciones, no todos obviamente, y muchas veces lo hacen a través de formas y medios pues corruptos. Hay una escritora muy famosa en la India que se llama Arundhati Roy, quien ha escrito diversos ensayos acerca de lo que ella denomina la onegesación de la resistencia. Tiene un libro que se conoce como El fin de la imaginación, ese es el título de su libro, en donde Roy explica cómo al final de los años 80 y los 90, de la década de los 80 y los 90 del siglo pasado, pues hubo una expansión masiva de las organizaciones no gubernamentales mientras se reducía el papel del Estado, y coincidiendo todo esto con la apertura neoliberal. Y hay otro académico estadounidense, James Petras, que en el año 2001 dividió a las organizaciones no gubernamentales en tres categorías. Mire, la primera, las ONG, que son una parte integral del sistema neoliberal y reciben cuantiosas sumas del Banco Mundial, la USAID, del gobierno de los Estados Unidos, entre otras instituciones estatales, fundamentalmente de Europa y Estados Unidos, y así socavan las instituciones nacionales de bienestar. La número dos son las ONG reformistas, dice este activista James Petras, que dice que estas organizaciones reformistas creen que pueden reformar desde dentro a la Organización Mundial del Comercio, al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial, ¿sí? Diciendo que estas instituciones llevan solamente proyectos paliativos a las regiones y no resuelven de fondo los problemas de las naciones más pobres. Y finalmente están las organizaciones radicales, antiglobalización, quienes trabajan en temas como el antirracismo, la solidaridad, el indigenismo, el derecho humanismo, el feminismo y también un largo etcétera. De esto entonces y demás vamos a platicar hoy con el doctor en Ciencias Sociales José Moreno Mena, ex investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California y del Colegio de la Frontera Norte en Mexicali, maestro en Desarrollo Rural y licenciado en Sociología. Fue miembro del Consejo Consultivo de la Ex Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California y también es especialista en el estudio de movimientos migratorios transfronterizos. Igualmente, fundador y presidente de la Asociación Civil, fíjese, Asociación Civil, Coalición Pro Defensa de los Migrantes. Olga, adelante, por favor. Bueno, pues muy buenos días, amigos, amigas de Cuatro Vientos que siguen este programa. Sí, vamos a entrar a un terreno en el que es necesario y a veces con una línea muy difícil dividir, ¿verdad? Organizaciones civiles, organizaciones no gubernamentales que se crearon en México desde, bueno, florecieron, diría yo, desde los años 80 o 90 para cubrir déficit del gobierno en atención a muchos problemas sociales.
y muchas veces un déficit intencional, dejar en manos de la sociedad la papa caliente, como decimos. Por ejemplo, en el caso de los jóvenes que caen en adicciones, el gobierno lo que hace es que les da una cuota y a una serie de personas que crean, ¿verdad? Centros de atención para personas adictas y muchas veces, si no es que la mayoría de las veces, son exadictos. Y los tratos se han sido también denunciados de indebidos, de inadecuados, de maltrato a la gente y la manera en que extraen el dinero del bolsillo de las personas, de las pobres madres de familia o esposas que llevan allí a sus seres queridos, es terrible. No en todos los casos, obviamente. Hay algunas que funcionan bien. Pero pongo este ejemplo porque como ese sobran, ¿verdad? Está el caso de los migrantes, donde ha trabajado José Moreno Mena, donde si no ha sido por las organizaciones civiles y en gran parte por miembros de la iglesia también o de iglesias, se las verían más difíciles los migrantes. Pero sucede también que existe un entretejido muy interesante de organizaciones internacionales que dan recursos a organizaciones civiles mexicanas y que a través de ese mecanismo inciden o tratan de incidir en la vida política del país. Eso lo ha denunciado ya el propio presidente López Obrador, quien desde el inicio de su gobierno fue renuente a bajar, como decían antes, el término bajamos el dinero, ¿no? A bajar los recursos hacia las organizaciones civiles. Hubo cuadros técnicos que se especializaron en bajar recursos, ¿verdad? Y esa era su vida, ese era su quehacer, estar bajando recursos. Bueno, hay una serie de organizaciones civiles, tanto en el extranjero como en México, de muy turbios orígenes, de intenciones muy, muy turbias, y ahorita lo conocemos porque se ha hecho público de manera constante, pero es el caso, por ejemplo, de Mexicanos contra la Corrupción, de México Primero, que dirigida por Claudio X González trajo una agenda directa, primero contra los maestros, con la reforma educativa, y ahora pues unificando a la oposición, buscando cómo llega de nuevo la oligarquía a apoderarse de la presidencia. Yo ahí le dejo, mi estimado José, ya habrá en el transcurso de tu intervención de ir haciendo algunas preguntas o comentarios porque has escogido un tema muy importante y que no se vale aquí verlo en blanco y negro, sino con información, cuál es la línea divisoria que existe, ¿no? Adelante. Sí, muchísimas gracias y pues buen día para todas y todos, ¿verdad? Eh, este concepto de organizaciones no gubernamentales y el haber utilizado el término, el título de ni santa ni suripantas, se lo copié a un autor precisamente que estuvo hablando de las organizaciones civiles a nivel internacional y que trataba un poco de desmitificar también en buena parte las críticas que se le hacen y también la importancia que tenían estos grupos, ¿no? A mí se me hizo interesante abordarlo porque yo personalmente estuve trabajando con organizaciones civiles durante 2 décadas y también estuve participando dentro de ellas, ¿no? Entonces, en ese tiempo, pues ahora obviamente se les conocía como las famosas organizaciones no gubernamentales, las ONGs, ¿no? Que yo después utilicé para hacer un trabajo sobre las redes de estos agrupamientos y tratar de conceptualizarlos y tratar de entender toda esta madeja, porque me di cuenta de que pues no era algo homogéneo, es una amalgama de grupos, etcétera, ¿no? Entonces, en mi tesis de doctorado, yo las conceptualicé como organizaciones civiles. Otros autores latinoamericanos las habían conceptualizado como organizaciones civiles para el desarrollo. Mientras que en la literatura gringa y en la literatura europea
pues en la europea se les seguía denominando ONGs y en la gringa el tercer sector, ¿no? Ujú. Y bueno, yo, mi interés un poco es matizar la crítica que se hace de ellas, porque en los últimos años, desde que entró el gobierno de López Obrador, han sido satanizadas y creo que se ha generalizado su papel, y desde mi punto de vista, erróneamente por López Obrador, porque no se conoce, no se comprende que no es un movimiento homogéneo, pues no es un solo, ¿verdad?, bloque. No dudo que Y no es una visión maniqueísta, mi estimado puede ser, sí, José. sí, porque nomás de entre, así es. Bien y mal. No dudo que, no dudo que un sector de ellas respondan a los intereses de las fundaciones que le dan financiamiento y también tengan una clara intencionalidad de llevar la ideología, la cosmovisión y las políticas de los gobiernos capitalistas al público, en este caso al público mexicano, ¿no? Sin embargo, hay otro sector de las organizaciones que históricamente, bueno, históricamente me refiero de los 80 para acá, han sido aliadas de los movimientos sociales transformadores. Incluso hay algunos que han sido espacios de muchos intelectuales de izquierda que acompañan al actual gobierno. Muchos de los proyectos del actual gobierno se diseñaron dentro de las propias organizaciones civiles. ¿Eh? Eso no se ha mencionado porque tal vez no se conozca. Bueno, hay que decir que el boom de las organizaciones civiles en el ámbito internacional se presenta con la imposición del modelo neoliberal en la mayor parte de los países capitalistas del mundo, ¿no? Que fueron abandonando poco a poco el estado de bienestar y también se dio, pues, en la misma coyuntura donde se presenta el derrumbe del bloque soviético en la era Thatcher, Reagan y el Juan Pablo II, ¿no? Que pues, se reconoce como parte de los ideólogos de esto. Y claro, los ideólogos realmente son economistas, pero ellos son los puntales, ¿no? En este periodo los estados comienzan a adelgazarse, pues empiezan a reducirse, porque esa es la idea. Venden sus industrias estratégicas, privatizan todo lo público, incluyendo la educación y la salud, y se retoma el papel preponderante del ciudadano, individuo, pero no el ciudadano colectivo. Se pregona el libre mercado y la homogenización de la cultura, se habla del fin de la historia, que la humanidad ya no puede llegar a otra forma de organización social más que el capitalismo. Todo esto se globaliza, así como la comunicación y los valores de la democracia burguesa, ¿no? De la democracia que se busca imponer como forma ya de organización en todo el planeta, acompañada de conceptos como de la transparencia, la rendición de cuentas. Pareciera que ya no había espacios para las luchas sociales ni para las utopías de otras décadas. Por eso hay un gran desencanto y confusión en los sectores tradicionalmente progresistas que antes militaban en los partidos políticos de izquierda, en sindicatos o en movimientos sociales que reivindicaban derechos sociales de la humanidad, ¿no? Ujú. Este fenómeno a México llegó más o menos en el mismo periodo que se da a nivel internacional a finales de los 80. Claro, si yo hice un rastreo anterior y pues sí, ahí, podemos encontrar antecedentes de los 70, 60, hasta los 50 inclusive, ¿no? Pero en los 80 es cuando se da este boom, ¿no? Cuando ni la guerrilla y posteriormente los movimientos sociales sectoriales ya estaban completamente en crisis, ¿sí? Para mucho de la militancia ya no representaban una alternativa. En ese periodo llegan grandes bolsas de financiamiento y también, bueno, hay que decirlo que el país entra en un proceso de neoliberalismo, Sí. adopción del modelo neoliberal, pero esta entrada también llega con una serie de bolsas de financiamiento externo para organizaciones de individuos que se deslindaran de los gobiernos,
los partidos políticos y los sectores económicos, ¿no? Esta idea, pues, de Estados Unidos, ¿verdad? Porque en Estados Unidos esto ya existía hace mucho tiempo, del famoso tercer sector, ¿no? A estos grupos se les denominaba, como decíamos, como el tercer sector o ONGs en Europa. Ese recurso estaba destinado para apoyar a los sectores vulnerables, niños, mujeres indígenas, migrantes, personas con capacidades distintas, es decir, a la población que el neoliberalismo estaba desechando prácticamente, ¿no? Pero también a las consecuencias que ese modelo estaba trayendo en el ámbito de la naturaleza, es decir, a la contaminación y las manipulaciones genéticas en los alimentos, o bien también al ámbito social, donde la vulneración de los derechos humanos, la agudización de la pobreza se estaba haciendo presente, ¿no? Entonces, Ujú. era como una especie de compensación social, digo, para un poco expiar las culpas, ¿verdad? De lo que el modelo y los grandes capitalistas estaban, pues, haciendo, ¿no? De pronto, ciudadanos altruistas, religiosos, caritativos, que ya existían históricamente, pudieron crear y desarrollar organizaciones de individuos para tratar de llevar en mayor magnitud la caridad a los pobres y a los que el Estado neoliberal había desechado. Eso les fue funcional a los nuevos gobiernos, ¿no? Por lo que comenzaron a condonar impuestos a las empresas, individuos, construyeron que contribuyeran con estos grupos. Acordémonos nosotros que en toda América Latina surgieron los famosos teletones, ¿verdad? Sí, Para que ándale. los pudieran estar, digamos, pues condonándose los impuestos a grandes empresas, empresarios, ¿no? Pero por otro lado, las fundaciones internacionales con intereses eminentemente coloniales y políticas e ideológicas también se volcaron al financiamiento de otro tipo de grupos que fueran más allá de la caridad y que pudieran influir en los medios, en la esfera pública, en la educación, en la política, etcétera. Estos grupos, obviamente, que sus intenciones eran penetrar e imponer la visión del mundo de las grandes transnacionales, imponer su visión de democracia electoral, su visión de derechos humanos y su visión pseudoecológica, ¿no? Que han estado por ahí también manejando. Así surgieron organizaciones civiles conformadas por profesionales, muchos capacitados teórica e ideológicamente en el extranjero, que hablaban varios idiomas, con grandes sueldos. Yo recuerdo que ser funcionario de una organización civil de este tipo, pues casi equilibraba al salario de un funcionario público o de privado, que Ujú. pronto impusieron la visión empresarial en los procesos organizacionales de todo tipo de institución. Se pusieron de moda la planeación estratégica, la eficiencia, la eficacia, la calidad y la evaluación. Recordemos pues que estaba de moda la evaluación de la educación en ese tiempo y la calidad de la educación, así como la incidencia en políticas públicas y la creación de contrapesos a los gobiernos para que supuestamente no se corrompieran, ¿no? Cosa que no sucedió, cosa que trajo lo contrario, ¿no? Ya lo vimos en toda América Latina, en todo el mundo, no solamente en América Latina, ¿no? Es decir, eh, eh, como que hay algo que está eh, pegado con el neoliberalismo, ¿no? La corrupción. El neoliberalismo no puede sobrevivir sin la corrupción. Bueno, buena parte de los egresados de las universidades privadas crearon organizaciones civiles, otros se convirtieron en sucursales de organizaciones internacionales como Greenpeace, Human Rights, etcétera, ¿no? Es decir, crear una sucursal de estos grupos era buen negocio en los países, ¿verdad? Aquí como México, etcétera, ¿no? Pero ante este boom, y también hay que decirlo, por la crisis de los movimientos sociales sectoriales, como la CONAMUP, que era la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Vivienda, que luchaba pues por la posibilidad de que los más pobres tuvieran vivienda, o la cocina,
que era la coordinadora sindical no charra, de los sindicatos no charros, los sindicatos democráticos, o la CEMPA, que era la coordinadora Plan de Ayala, que reivindicaba los derechos de los campesinos, ¿verdad? Entonces, por la crisis de todos estos grupos en los 80s, ¿verdad? Y el avasallamiento, pues, de toda la ideología neoliberal, etcétera, entonces, pues muchos de estos grupos, muchos de los militantes de estos grupos, ¿verdad? Que también en buena medida eran profesionales, eran o profesionistas, gente ya capacitada, etcétera, pues formaron sus propias organizaciones civiles y aprovecharon los financiamientos externos para desarrollar proyectos alternativos, ¿no? Yo recuerdo mucho cómo se hicieron famosas algunas organizaciones allá en Guadalajara que se dedicaban a la educación popular, ¿verdad? La educación popular transformadora, ¿no? Con el método Freire, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, eh, y, y algunos también aprovecharon el financiamiento para desarrollar proyectos alternativos, comunitarios, ¿no? Que dieron formación a organizaciones en Michoacán, en varias partes comunitarias alternativas que hasta la fecha todavía perduran, ¿no? Que para crear municipios autónomos, etcétera. Y también, pues, hubo organizaciones o grupos que se armaron en ese periodo, ¿verdad? Que fueron proyectos también de contestatarios, ¿no? Se fueron utilizados de alguna manera, ¿no? Para crear organizaciones también contestatarios. Así surgieron dentro del marco del propio neoliberalismo, ¿no? Y otros grupos también, pues se convirtieron en pilares de los grupos de resistencia, ¿no? Decenas de organizaciones que reivindicaban los derechos humanos, pero no en sentido restringido como las garantías individuales, sino sociales, más amplio. También grupos que defendían los derechos humanos de las mujeres, niños, migrantes, ancianos, indígenas, ¿verdad? También del medio ambiente, pero en su acepción más holística, no con la visión ecologista, perdón, muy reducida. Estas organizaciones desarrollaron proyectos educativos alternativos al neoliberalismo, proyectos de organización social también alternativos, grupos de resistencia al modelo, ¿verdad? Muchos de ellos se sujetaron a las reglas del juego que imponían las financiadoras, pero muchos de ellos se camuflajeaban para evadir la posible censura y la posible pues eliminación del recurso, ¿no? Porque a pesar de que no había una fiscalización muy férrea por parte de las financiadoras, pero sí tenían sus agentes dentro del país que observaban qué es lo que hacían los grupos, ¿no? La diferencia entre las organizaciones civiles proselitistas del neoliberalismo con las alternativas es que estas estaban conformadas por profesionales que sí estaban bien conscientes de dónde se estaban moviendo y a quiénes pretendían influir, ¿no? Sí, a diferencia de los otros que sabíamos perfectamente, ¿verdad? Y yo digo sabíamos porque a mí me tocó participar en buena parte de todo este movimiento durante 2 décadas, ¿no? Y al mismo tiempo que se reunían las organizaciones proselitistas del neoliberalismo, porque se hacían asambleas a nivel nacional. Yo recuerdo que hubo un encuentro de 400 organizaciones en México, donde se vio claramente la división ahí. Sí. ¿Verdad? Los neoliberales venían del ITAM, venían del Ibero, venían de todas estas organizaciones, y ellos planteaban la reivindicación nada más de los derechos humanos, pero en sentido muy restringido. Y nosotros no, nosotros decimos no. Si vamos a hablar por de los derechos humanos, vamos a hablar de los derechos económicos y sociales, de los derechos laborales, de los etcétera. Y ahí es donde cortábamos completamente, Sí, ¿no? sí, sí, donde se Ahí dieron no. cuenta que son dos mundos totalmente diferentes. Ajá. Sí, se llevaban los apoyos y los recursos mayor, la tajada de león. Sí, entonces muchos de estos profesionales estuvieron trabajando de manera subterránea, que con las comunidades y hasta cierto punto clandestinos en sus verdaderas intenciones. Podemos decir que muchos de ellos, debido a su experiencia,
lograron integrarse a los movimientos políticos alternativos que dieron origen al movimiento de López Obrador. Por eso, cuando muchos de nosotros escuchamos, pues, de que López Obrador hace alusión, pues, a las ONGs, lo hace en sentido general y más bien se refiere a las organizaciones que sabemos perfectamente que eran las proselitistas del modelo neoliberal y que eran las que les eran completamente funcionales a ellos. Claro, también de alguna manera nosotros también éramos funcionales al sistema, ¿sí? O sea, sin querer serlo, pero conscientemente. Y tratábamos nosotros de buscar alternativas para que deslindarnos, ¿no? Pero el problema con esto es que el financiamiento primero venía del extranjero y segundo, el extranjero después encontró otra fórmula de darle a los propios estados para que los propios gobiernos, ¿verdad?, crearan bolsas destinadas a las organizaciones civiles. Así es como en México se creó, ¿verdad?, el Consejo Estatal, sí, se llama Consejo Estatal, el Consejo Nacional de Organizaciones Civiles para el desarrollo social, ¿no? Entonces, por ahí una partida presupuestal se iba directamente para las organizaciones civiles, ¿no? Entonces, tarde que temprano esto tenía que corromperse, como ocurrió, ¿no? Nosotros aquí fuimos testigos de cómo poco a poco se fue corrompiendo todo esto, ¿no? ¿Sí? En Baja California, por ejemplo, y ahí soy testigo de muchos, las organizaciones civiles, nosotros recibíamos, de migrantes, por ejemplo, recibíamos recursos de apoyo por parte de la federación para infraestructura, o fundamentalmente de las organizaciones civiles, y para hacerle frente a las crisis que había en ocasiones de cuando llegaba de gran cantidad y teníamos que dar muchos alimentos, cobijas, etcétera, ¿no? Pero también los gobiernos estatales, como el gobierno local, del PAN, por ejemplo, también tenía una bolsa, ¿no? Ujú. Pero aquellos aprendieron muy rápido la corrupción, ¿no? Era discrecional el asunto. Es decir, sí le daban a la mayoría de los grupos, sí nos daban también a nosotros, etcétera, pero nos dábamos cuenta que había grupos que eran altamente favorecidos. Y estos grupos, por ejemplo, en ese periodo de gobierno panista, eran los grupos que eran utilizados para las campañas políticas, Ujú. ¿sí? Exacto. Buena parte de los grupos, por ejemplo, de rehabilitación, empezaron a adoptarlos los gobiernos panistas y utilizarlos a ellos para movilizarlos inclusive, para utilizarlos en las marchas, utilizarlos en movimientos y en repartición de propaganda y todo, ¿no? Entonces nos dimos cuenta rápidamente que estos grupos ya habían copado casi todas las áreas en las direcciones de los organismos que se estaban formando. Entonces decimos, ¿cómo? Y son los que empezaban a recibir grandes cantidades de dinero, ¿no? Entonces, Sí. por ahí O sea, fue el fíjate, asunto. tantito te interrumpo por Ajá, no, aportar un sí, dato más ajá, y actualizado. sí, 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 También les fue y les funcionó a ajá, los gobiernos del Partido Acción Nacional la ajá, creación y la corrupción y la utilización de estos grupos civiles, ujú, que lo están volviendo a hacer. Lo están sí, volviendo a hacer ahora que de nueva cuenta, tras el Partido Morena, está el ujú, Partido Acción Nacional, con los mismos actores políticos de Acción Nacional del pasado. Y sí, también los sí, tuvieron y los tienen ahí de lo del PRI. sí, Pero sí, sí, el año pasado, ahora que se está reorganizando la derecha en México, salió en Baja California, después de que ujú, se anunció que esto se iba que los partidos políticos de Va por México, encabezados por, ya sabemos, ujú, Claudio X González, ¿sí? Y toda su clica empresarial, que en realidad son gerentes, pero bueno, en fin, ellos se ujú, dicen empresarios. Pero bueno, lanzaron la convocatoria de la sociedad civil para sí, organizarse y participar y buscar que sean independientes los candidatos o invitados por los partidos de la ciudadanía. ajá, Y en Baja California, el que salió a dar la cara para de nueva cuenta convocar a los ciudadanos a unirse a las asociaciones civiles
y crear asociaciones civiles para diversas actividades que ya sabemos que incluyen todo, ahora hasta el feminismo lo están incluyendo, bueno, fue Ernesto Rufo Appel. Ernesto Rufo Appel, el primer gobernador panista en todo el país, Sí. y reconocido, porque había un antecedente previo con Chihuahua, lo que había pasado con Barrios, pero sale en un comunicado, asoma la cabeza por primera vez en quién sabe en cuántos momentos, y anuncia e invita a los ciudadanos sin partido a unirse y crear asociaciones civiles para la defensa de sus necesidades y Así participar en es. política. Fíjate, nada más, o sea, dime si no les fue exitoso que ahora tratan de recuperarlo con el gobierno del PAN a través de Morena, ¿no? Ahora, pero, a ver, Perdón, lo tratan de recuperar fundamentalmente a través de la Alianza Va por México, que ya ni siquiera se atreven a decir el nombre de los partidos, el PRI, el PAN, el PRD, y que no es nuevo. Acuérdate que en el sexenio pasado, el de Peña Nieto, también se llamaron a la sociedad civil y fue así a participar, dijeron, nos abrimos a la sociedad civil y les vamos a dar espacios. Y fue así, por ejemplo, como entró Emilio Álvarez y Casta, que venía de una sí, trayectoria sí, sí, de sí. participar en organizaciones civiles y que rápidamente acepta y empieza a hacer una carrera legislativa, que lo tiene ahora pues en el Senado de la República, pero que empezó como diputado. Pero además, no olvidemos, somos así como cortos de memoria a veces, pero las últimas campañas electorales, el PRI ya no la hacía con su logotipo. Sacaba la imagen del mono, del candidato o la mona, y sacaba un eslogan y el logotipo del partido lo desaparecía o lo camuflajeaba. Entonces, entraron en crisis los partidos neoliberales conforme el neoliberalismo fue mostrando su rostro más inhumano, ¿verdad? Y entonces también, pues, fueron ellos ocultándose en otras siglas. Me Camuflajeándose. parece más importante destacar este aspecto porque hoy en día, por ejemplo, los morenistas estén o no infiltrados, pero se sienten orgullosos de ser de Morena y sacan a Morena por delante siempre, ¿no? Puedes hacerle todas las críticas que tú quieras, pero es el único partido que menciona su nombre, ¿verdad? Que los Sí. militantes mencionan su nombre y los demás están impulsando organizaciones de la sociedad civil o cuadros civiles o los priistas y panistas se disfrazan ahora de asociación civil. Pues mira, como te digo, a mí me tocó vivir todas esas 2 décadas y estuvimos siempre analizando nosotros cómo se estaba dando este movimiento, ¿no? Era un boom por todos lados. Llegamos a registrar aquí en Baja California 2,000 organizaciones. Sí, o sea, todo el mundo se llamaba, ¿por qué? Porque había recursos. Exacto. ¿No? Ahora, hasta el propio INE tenía sus propios, promovía las organizaciones ciudadanas, políticas, no partidarias, pero lo curioso es que cuando estuvimos en ese periodo, empezamos a observar cómo los partidos políticos, ¿verdad? Que ya estaban en crisis, estaban formando sus propias organizaciones civiles. El PAN tenía sus propias organizaciones civiles, ¿no? Camuflajeaban buena parte del dinero que les llegaba por parte del INE, lo destinaban a organizaciones ciudadanas que ellos creaban, que sabíamos nosotros perfectamente que eran ellos, ¿no? O sea, también el PRI hacía lo mismo, ¿no? El PRD también, y se diga, sí, también hizo lo mismo. Entonces, pero llegó un momento dado en donde todo esto hizo crisis, tenía que ser crisis porque en todos los estados empezó a surgir la misma proceso de corrupción, ¿verdad? Porque como cuando hay recurso público que se les destina a los grupos sin ningún control y luego Sin aparte, rendir ninguna cuenta a ajá, nadie. sí se rendían cuentas, hay que decirlo, ¿eh?
Hacienda, por ejemplo, nos fiscalizaba mucho a nosotros, etcétera, pero había otro dinero que era subterráneo, pues ese dinero, o por ejemplo, los políticos, ¿qué es lo que hacían en los gobiernos estatales, panistas sobre todo? Que muchos de los grupos les daban recursos para crear obra, infraestructura, pero ya iba acompañado con la empresa que te iba a hacer la obra. Y la empresa era del hijo del diputado, del hijo del funcionario, etcétera, etcétera. Es decir, de tal forma que era un negocio redondo, ¿no? Entonces, sí, muchos grupos decían, es que yo no puedo anunciarlo porque pues me están dando dinero para crear, para hacer un cuarto o una sala de lectura y pero me están diciendo que no tengo más opción más que la hija del funcionario pues, para que ella es la que me va a construir, o sea, es la empresa de ella. Entonces, entonces se sentían maniatados porque decían, si lo hago ya no me van a dar recursos, ¿no? Y así sucedía con todo, era una despilfarro de dinero y también de comprar conciencias y de todo, pues obviamente. Ahora, nosotros en el 2000, por ejemplo, nos dimos cuenta de algo bien interesante. Como te digo, había dos vertientes fuertes dentro de las naciones civiles. Aquella que pugnaba porque avanzáramos hacia la democracia por la vía de la democracia burguesa completamente, ¿no? Entonces, ellos se sumaron al proyecto de Fox. Nosotros dijimos no, no, o sea, dijimos no, no, no. Nos negamos, pero muchos compañeros nuestros también se fueron, pues, ¿por qué? Porque el gobierno de Fox les abrió las puertas para que fueran a ser funcionarios, etcétera. Yo tengo muchos amigos, como por ejemplo, de Rogelio Gómez Hermosillo y todos ellos, que eran intelectuales, o sea, de los proyectos alternativos, etcétera, y pues aceptaron huesos y se fueron allá y también el mismo, ¿cómo se llama? Álvarez y Casa. Formamos parte del mismo rollo todos. Entonces, de pronto ellos empezaron a irse, pues, al bando contrario, y a los que nos quedamos, pues, obviamente nos fue como, ya no teníamos ninguna posibilidad de seguirnos desarrollando, ¿no? Como ellos querían. Oye, José, pero hay que remontarnos incluso a esta dinámica Ajá. años atrás, décadas atrás, porque en realidad el panismo comenzó a ser triunfante una vez que se convirtió en neopanismo. Y hay que Ajá. recordar cómo Sí, surgió el neopanismo, sí, 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 exacto. ¿sí? Y de dónde salieron entonces los candidatos del neopanismo, y que es precisamente el advenimiento ya abierto del sector empresarial, la cúpula del sector empresarial, ¿sí? En cargos de elección popular. Y de nueva cuenta, Baja California fue uno de los primeros estados donde se aplicó esta campaña en la década de los 80 con Ernesto Rufo Appel. Porque Ernesto Rufo Appel, siendo gerente de la transnacional explotadora y sobreexplotadora de los recursos marinos en toda Latinoamérica y prácticamente en todo el mundo, se acabó la sardina en Asia, se acabó la sardina en Perú, se acabó la sardina en Baja California, en el Mar de Cortés y en el Pacífico, ¿sí? Y en Baja California, Ernesto Rufo Appel era el gerente de esta compañía Zapata, tú creo que lo debes de Sí, recordar, sí, sí, sí. era Zapata. Y fue invitado por el panismo más tradicional, aunque hubo en ese momento, en 1985, tú recordarás, José, que hubo panistas más ortodoxos que repudiaban el acceso de las candidaturas independientes por invitación a ciudadanos distinguidos, ¿sí? que fue la modalidad que se utilizó, fíjate, todavía no estaban formalmente abiertas el tema de las organizaciones no gubernamentales, pero a través de esta gran idea que surge en la cabeza de quien posteriormente fue el candidato del Partido de Acción Nacional a la presidencia de la República, el papá el que era director del periódico Noroeste, el dueño del periódico Noroeste, De el Maquío, Sinaloa. el Sí, Maquío, Maquío. el Maquío,
lograron comenzar a trabajar y a poner, se dieron cuenta de que el grueso de la sociedad, ¿sí?, confiaba entonces en que ciudadanos independientes podían convertirse en candidatos exitosos para escoger, para llegar finalmente al poder político en este país, cuando, bueno, ya sabíamos de antemano también algunos desde entonces que esto se trataba finalmente de la alianza del PRI con el PAN para comenzar a buscar la alternativa, de la cual pues salió directamente beneficiado también pues Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Y sus famosas concertaciones, de la cual es hijo predilecto, pues precisamente Ernesto Rufo Apel. Y así nos vamos, y así nos vamos. Pero nada más quisiera yo regresar al tema de por qué surgen las organizaciones no gubernamentales, y no nada más en México, sino en prácticamente en el mundo entero. Pues porque simple y sencillamente el Estado, los estados del mundo, dejaron de hacer lo que tenían que hacer. Llegan al poder no para beneficiar a una clica, a una pandilla. Llegan al poder para satisfacer las necesidades más básicas de los ciudadanos, y al no hacerlo, entonces surgen este tipo de organizaciones, ¿sí?, que buscan finalmente de alguna forma obtener recursos para poder atender las necesidades básicas de luz, de agua, de vivienda, en fin, de empleo. Y tú recordarás, José, que incluso antes de que se estallara abiertamente en Baja California el escándalo de la enorme corrupción de estas 2,000 organizaciones no gubernamentales, bueno, se creó un padrón en los gobiernos del Partido Acción Nacional, porque vieron que era el gran negocio político y económico, financiero, para otras cosas, de los panistas y de la cúpula panista, ¿sí? Pues crearon un padrón, y en los municipios año con año te invitaban, y en los gobiernos de los estados a través de las oficinas de bienestar, como se les llamara en ese momento, solidaridad o como quisieran llamarlos, para que entonces las organizaciones se crearan, se regularizaran ante notario, y entonces sí, entrar a la petición de recursos, al reparto del recurso anualmente. Yo recuerdo en Ensenada, en una ocasión, habrá sido en el 96, 98, creo que se llegaron a inscribir en este padrón más de 40 organizaciones. Y eran tantas que entonces, y luego a veces la bolsita a nivel municipal era pequeña, pues les tocaba como de a 10,000 pesos, 12,000 pesos, pero con eso, pues sí, pues en aquellos tiempos era bastante. ¿Sí? Empezaban entonces a corromperse, quienes entonces dieron la posibilidad de también de hacer su modus vivendi a través de las organizaciones. Yo no generalizo, porque hubo organizaciones y hay organizaciones en este momento que están totalmente ajenas a este tipo de situaciones. Lo malo es generalizar cuando se entra a la defensa de las ONGs o de las asociaciones civiles. Eso es lo malo. Y bueno, el presidente, tú estabas hablando de este desarrollo tan interesante, y en el momento en que te diste cuenta con esa reunión de 2,000, no sé cuántas organizaciones, que la fuerte presencia de la iniciativa privada, de los organismos empresariales, y bueno, de ahí salen organizaciones muy fuertes. A mí me pasó algo similar, Yo tenía por ONGs a organizaciones de Chihuahua que estaban participando en la defensa de los derechos humanos. Se creó la primera organización de derechos humanos en el país antes de que naciera la CNDH en Chihuahua, con obispos, sacerdotes de la Sierra Tarahumara, para detener la brutalidad de los policías estatales y federales y militares contra la población serrana. Pero bueno, así muchas. Luego se crearon las organizaciones de las mujeres, de las que, ya no las que luchaban por sus... de las desaparecidas, ahí en Juárez. Políticos, ¿no? Que esas fueron antes. Empezaron a buscar las cuotas, ¿no?, de participación de las mujeres en los espacios de poder. No, sino de las mujeres que acompañaban a las madres de las jóvenes víctimas de feminicidios. Sí, de Ciudad Juárez. Entonces, bueno, pues me tocó ver este tipo de organizaciones muy importantes, pero luego vi también con gran sorpresa que todo lo que es la iniciativa privada y el propio gobierno tenía sus organizaciones civiles. Sí. Cuando convocan a un congreso de carácter nacional en Chihuahua, y para mí fue el descubrimiento así de qué están haciendo estas personas, ¿no? Ahí vi por primera vez, por ejemplo, a Xóchitl
Gal, Xochitl Gálvez, sí. todavía no era política, pero ya representaba a una asociación civil. Se distinguió por su florido lenguaje, ¿no? Y por la forma en que se avienta hacia A mí adelante. también me Y tocó verla porque, varias veces y porque apareció como una indígena muy güerita y de alta posición económica. Ajá. Y que ella representaba en aquel tiempo a una organización civil que estaba impulsando la construcción de edificios inteligentes, ¿sí? Y tenía una empresa realmente, era una empresa privada, ¿sí? Pero a partir de su empresa privada crea una organización civil para que se construyan edificios inteligentes en el país. La recuerdo muy bien. Y así como ella, la sorpresa de ver a tanta gente adinerada con tantas causas, ¿verdad? Enarbolando tantas causas, y luego ya nos dimos cuenta de que son los que se llevaban las grandes tajadas del pastel del dinero que el gobierno destinaba a apoyo a asociaciones civiles. Y nada más termino mencionando dos casos extremos que nos van a pintar con mucha claridad la diferencia de una ONG y de una asociación civil ligada a las peores causas, ¿no? La primera es la imagen ya icónica de Rosario Ibarra de Piedra, con su organización Eureka. Cómo a partir de que desaparece su hijo, ella encabeza una lucha y no deja de luchar un solo día, no nada más en defensa de en la búsqueda de su hijo, sino que se convierte en la madre de las madres, ¿no? En la madre de todas las buscadoras, y lo liga con la lucha también por la libertad a los presos políticos, es decir, a los opositores a ese régimen autoritario, despótico, ¿no? Y luego priista del Partido Único y luego del prianismo. Y por otra parte, la pongo como contraparte, está la señora Isabel Miranda de Wallace, a la que también le desaparecen un hijo, ¿verdad? Pero ella funda una organización y se logra meterse bajo el sobaco de Felipe Calderón y del otro sobaco de Genaro García Luna, y se convierte en la terrible señora Wallace, que va según denuncia de las víctimas, va a la propia centros penitenciarios a torturar a quienes ella acusa sin pruebas y falsificando pruebas de la desaparición de su hijo. Ella dijo secuestro y asesinato. La verdad es que no se sabe ya qué pasó con su hijo. Sabemos que en todo caso estará desaparecido, pero son dos ejemplos claros. Y la señora Wallace aparece luego como candidata del PAN, mientras que en su tiempo Rosario Ibarra de Piedra fue la primera mujer candidata a la presidencia de la República por la izquierda, por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Y bueno, fue un granito, ¿verdad?, de arena, pero dio su contribución a esa gran explosión, esa gran insurgencia electoral que fue el 1988, ¿no? Entonces son como que son para ponerles rostros y apellidos y nombres a las organizaciones, la manera de ver que no son lo mismo, que no todos son iguales, ¿no? Claro, y precisamente esa es la inquietud, ¿no? De matizar, pues, esta crítica que se les hace que se hace de manera general, ¿no? Porque sí, siempre hubo esos dos polos, ¿no? Y tan es así que todavía muchos militantes del primer bloque neoliberal son los grupos opositores que andan ahí, ¿verdad? Camuflajeados junto con los partidos políticos, etcétera, que siguen teniendo sus organizaciones ahí, que por la democracia, que por la corrupción, que etcétera, son los mismos, ¿no? Y plagados, pues obviamente apoyados por los empresarios, ellos nunca dejaron de ser apoyados por ellos, ¿no? Pero también hay otra vertiente de estos grupos que penetraron en las academias, Sí, de en las tal forma que universidades. cada año había un congreso del tercer sector, ¿verdad? Convocado por las universidades privadas, ¿verdad? Ahí me tocó en algunas ocasiones ir a participar y ahí es donde nos dábamos cuenta, obviamente, de que
por dónde iba el asunto, ¿verdad? Ujú. Pero también iba yo a encuentros de organizaciones civiles alternativas. Sí, o sea, la contraparte, ¿no? Y en la contraparte no discutíamos la eficiencia, la eficacia, todos los conceptos de estos y tampoco cómo jalar recursos, no, no, no. Allá discutíamos el La proyecto de problemática. nación, el proyecto de país, etcétera, cosas de ese tipo, ¿no? Y estrategias de cómo íbamos a hacer, etcétera, ¿no? Es decir, siempre existieron esos dos polos y han existido, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se habla, pues, de esto, ¿verdad? Y no satanizar a todo mundo, Sí, porque, y muchos militaban en partidos de izquierda, estaban ajá, en organizaciones civiles, estaban ajá, en frentes amplios de organizaciones, sí, 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 sí. ¿verdad? Y a Eran, la vez eran militantes, muchos de ellos de partidos de izquierda. y también algunos se convertían en guías de los movimientos sociales, de Urbano Ujú, Popular, sindical, etcétera, ¿no? Eran como estas organizaciones tenían la virtud de que contaban con profesionales, de ujú, gente profesional, gente que se había educado bien y todo, pues tenían esa capacitada, pues tenían esas posibilidades, ¿verdad? ujú. Sí, así era Oye, el pero mundo. allá, tú mencionabas Ujú. lo de las organizaciones internacionales que Ajá. piden, que dan recursos, no solamente organizaciones, el gobierno, lo ha estado mencionando Sí, el presidente, ¿no? Vayamos a ese punto, si te parece, ¿qué sí, mira, organizaciones y un cómo inciden? poco, por ejemplo, yo recuerdo que inclusive los partidos políticos de los países ricos, por ejemplo, en Alemania, ¿verdad? Hay algunos partidos que tienen sus propias fundaciones y que tienen recursos, y esas fundaciones las utilizan para financiar proyectos en las naciones pobres como los nuestros, ¿no? Ujú, Yo recuerdo que hay dos fundaciones por ahí, una del Partido Socialdemócrata y otro del Partido Social Cristiano. La fundación del Partido Social Cristiano eh, desarrolla foros que luego se transforman en libros, ¿no? ujú, Pero de derecha, ujú. obviamente apoyando a todos aquellos intelectuales, a aquellos investigadores que quieran desarrollar pues temas que tengan que ver con la justificación del sistema, Con sus etcétera, ¿no? posiciones antiderechos, Pero control de también el corrupción. Partido Socialdemócrata tiene su fundación y ellos financiaban proyectos dirigidos fundamentalmente hacia el sindicalismo. Y yo Ándale. recuerdo que ellos daban recursos para que hasta líderes sindicales pudieran irse a capacitar fuera del extranjero, a que foros nacionales también, ¿no? Ahora, pero lo más oscuro que hay ahí son las fundaciones estadounidenses, ¿no? Ujú, Como la NET y otras canadienses, que son organizaciones que pertenecen a la Foundation, asociación, la de Soros, que es una organización mundial, ujú, ¿no? Esta de Soros tiene organizaciones, ramificaciones por todo el mundo y ujú. tiene organizaciones que dan financiamiento supuestamente para los grupos vulnerables, pero están enfocadas hacia, digamos, reproducir ideológicamente su status quo, su visión del mundo, ¿no? Por Para quienes nos ejemplo, escuchan y no saben quién es Soros, da su pequeña ficha, pues, preséntalo, por favor. George Soros es un de los más ricos del mundo, empresario, y que allá en Estados Unidos lo llaman como benefactor, ¿verdad? Filántropo, sí. Es filántropo, pero realmente es un agente de la CIA, ¿verdad? O sea, él tiene tanto dinero y al mismo tiempo le da financiamiento a los grupos de derecha y grupos en el mundo, ¿no? Y Y, que participan también en golpes de Estado. sí, sí, pues prácticamente, por ejemplo, aquí en México yo recuerdo que las fundaciones de Soros eh, f- eran las que antes de que existiera el INE, desarrollaban observaciones electorales. Ujú, Y a mí me tocó participar en la del 94
cuando era la observación electoral del 94, me acuerdo, y de pronto a todas las organizaciones que estábamos trabajando en pro de la democracia, Les llegó su llegó un recurso. financiamiento como de $5 millones. Y nosotros Ujú, dijimos, ¿what? ¿De dónde salió ese dinero? ujú. Y entonces claro que los que de las distintas fundaciones que estaban, que se juntaron como una especie de red, sí lo tenían claro de dónde venía, ¿verdad? Pero los demás grupos no, nosotros sabíamos que era recurso para apoyar Al procesos panismo. procesos de para conformar la democracia y conformar sobre todo, de ahí salió el INE. Sí, sí. Hay que Y reconocerle, hay y que para apoyar al decirlo panismo, porque era el partido que también. tenía más viabilidad de triunfo, tenía más base electoral, y bueno, mandaban observadores para denunciar los fraudes o Sí, las del PRI. irregularidades e ir fortaleciéndole, irle abriendo la brecha a la posibilidad panista, ¿no? Claro que se pensaba pues en un tipo de democracia al estilo gringo, un Claro. tipo de democracia. Entonces todo esto iba destinado a imponer una visión de las cosas, ¿no? Entonces, claro, muchos no lo percibían. Mucha gente de buena voluntad o gente que no tenía ideología clara, pues ellos estaban en contra de la corrupción del PRI, punto. Ellos querían cambiar el PRI, querían que este sistema fuera un sistema democrático realmente, y por eso le apostaba, pues ahí se metían y eran líderes y todo. Y te digo, entre ellos estaba Álvaro Sicasa. Ujú. En ese tiempo su papá era muy crítico del sistema, ¿no? Cencos era la organización que manejaba, y Sí. por eso de En pronto, realidad, Álvarez y Casa Junior perdón, se proyectó sobre la obra construida por su padre claro, pero y él se se explotó para beneficio fue propio y la evolucionando familia hacia la derecha, o sea, y se va a la derecha. Igual que increíblemente. Lorenzo Córdoba. Sí, todos ellos, como también Gómez Hermosillo era un militante de la izquierda, me acuerdo, fue candidato por el PRD a diputado ahí en el centro de la República, y de pronto le apuesta a Fox y se queda como secretario, como de bienestar social ahí en el gobierno de Fox, y todo el Ujú. mundo pues nos extrañó, cómo es posible que uno de los grandes líderes de los movimientos populares se fuera para allá. Y ahí Sí. quedó en lo que se dice el basurero de la historia, prácticamente, ¿no? Un tipo tan brillante y todo, ahí quedó, prácticamente ya Oye, nadie se pero acuerda de él. hay otras organizaciones muy, Ajá, muy oscuras. Mira, ayer nosotros estábamos escuchando una entrevista y nos quedamos así como, canijo, ¿qué está diciendo esta mujer? María Elena Morera. Por ahí anda sí, circulando en redes sociales la entrevista. ajá, Le preguntan, ¿verdad?, sobre Genaro García Luna, y ujú. ella todavía lo defiende. Y Sí, no, todavía sí, es sale a decir acérrimo. que Genaro García Luna, pues fue un policía muy premiado, muy reconocido, no es Ujú. posible. El juicio no presentó ninguna prueba. Y bueno, te vas por ahí y si sabes, si ubicas a María Elena Morera, pues actualmente ella es la presidenta de una organización que se llama Causa en Común. Ajá, Y esta organización Causa en Común fue fundada y presidida por José Antonio Polo Oteiza. A mucha gente no le dice todavía nada porque se saben manejar ajá, así, nada más en círculos muy estrechos, pero tienen un gran poder. Y ese José Antonio Polo Oteiza fue ni más ni menos que el asesor de asesores, el gran asesor de la Policía Federal de García Luna, ¿verdad? anda, Y de hecho, la organización Causa en Común es una organización, una asociación civil creada para apoyar a las instituciones de seguridad pública, las de la época de Genaro García Luna, a darles cursos de capacitación a los policías, a crearles programas y proyectos de cómo pueden relacionarse mejor los policías con la sociedad, bla, 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 ese tipo de cosas, ¿no? Y por ujú. las cuales, pues les iba muy bien, y No, sí, claro, y le claro, sigue claro. yendo bien porque todavía hay estados
y todavía hay gente de García Luna metida por ahí en algunos resquicios de poder. Sí. A mí me gustaría preguntarte, José, Ah, ok, podemos pasarnos 20 programas aquí sí, hablando sí. de Sí, los ahí pros y tenemos los que ir. contras de las organizaciones. Sin embargo, creo que es un momento muy importante y no me gustaría que el programa terminara, mi estimado José, sin que planteáramos qué se puede hacer para rescatar a las organizaciones no gubernamentales en países como el nuestro, en donde, pues, si bien es cierto, hay un cambio de gobierno, no de poder, todavía el poder sigue siendo muy fuerte dentro de la oligarquía nacional y todos sus aliados, que son miles, que son millones, ya hemos visto que pueden llegar a ser millones ya. ¿De qué forma podemos entonces armar algo? Te digo, mientras se consolidan los cambios en este país y que el Estado comienza a hacer lo que le corresponde al Estado en responsabilidad social, ¿sí? Pues dejemos ya de lado la necesidad de que surjan estas asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales o como le quieras llamar. Porque la realidad es esa, a final de cuentas, José. Lo que demuestra este diálogo, esta conversación, es que hace mucha falta todavía que la sociedad civil en México participe. Sí, no, Y sí, claro. pues se tienen que sanear, se tiene que de alguna forma recuperar de la enorme corrupción en las que se sumió desde el Estado mexicano, desde el gobierno mexicano, a estas organizaciones que, pues, creo que todos coincidimos. Existen muy buenas organizaciones que están haciendo la chamba y que merecen ser apoyadas, porque efectivamente han demostrado a lo largo de décadas que pues no andan buscando un lucro, un poder político, un poder electoral, un poder de poder acceder a cargos públicos en cualquier administración pública. Y podemos mencionar varias de ellas, pero ¿qué camino ves tú para las organizaciones no gubernamentales en nuestro Híjole, país? esa es una pregunta bien interesante porque para las organizaciones pro modelo neoliberal, para ellas hay una alternativa y se han creado su propia alternativa. Casi la mayoría de ellas, por ejemplo, se han convertido en gabinetes, en instituciones ya formales que, que cobran cantidades enormes por desarrollar o asesorar proyectos gubernamentales o de todo tipo. Sí. Para las Pero pues que son organizaciones recursos. sí, ellos son, forman pues ya Así sus es. Y que hay que mencionar, incluso, José, porque ahorita me estoy acordando, Ajá. lo acabo de leer hoy en la Ujú. mañana, antes de que pudiéramos tener el programa, y lo subimos incluso a nuestra página de Cuatro Vientos en Facebook. A este tipo de organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles se suma incluso el gobierno de México, porque fíjate que lo que son las cosas. Acaba de hacer un contrato con una organización de los Estados Unidos, Ajá. ¿sí? Para que por $250,000 le haga a nuestro país, a nuestro gobierno, un estudio de cómo contener desde los Estados Unidos la venta de armas a nuestro país. Fíjate, o sea, estamos hablando de contradicciones muy grandes en las Sí, que tenemos que mencionarlas en Cuatro Vientos. Tenemos que sí, mencionarlas. claro. ¿Sí? Ahora, Porque ¿cómo creo te yo que ajá. eso es parte del alivio y del rescate de este tipo de organizaciones que, insisto, en México todavía las vamos a ver durante muchos años. Sí, claro, pero pensaríamos que la tendencia de a futuro sería ir desapareciendo estas organizaciones, siempre y cuando los estados cumplieran con todas sus atribuciones que tienen, es decir, de hacerse cargo de los sectores vulnerables, de apoyar todo el desarrollo social, etcétera. Entonces ya no habría tanta necesidad de que individuos se organizaran para poder ayudar a los desvalidos, a las mujeres solas, a los niños discapacitados, etcétera. No habría, se pensaría, ¿no? Sin embargo, estamos en un estado todavía neoliberal.
y un Estado que va a Pero durar mucho además yo tiempo. creo que sí hace falta las organizaciones. Nada más Sí, lo que se claro. necesita es cambiar Por la eso organización yo, del tipo de organización. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. ajá, Yo me quedé muy gratamente asombrada de la ajá, organización que tienen en México los quienes habitan en condominios, ajá, porque viví un año allá, medio año en un departamento con mi hija y medio año en otro departamento, en otro edificio, en otra colonia, con una amiga. Y me pedían ellas que por favor fuera en representación de ellas a la asamblea de ahí del ajá, condominio. Y, caray, de veras me gustó tanto, tanto, porque se reúnen todos los vecinos, previamente han tenido una reunión, son muy ágiles, no pierden sí, tanto tiempo. Hacen una encuesta rápido, piden opiniones ahí a los diferentes departamentos, familias de los departamentos, de en qué quieren que se invierta el apoyo que tienen ya presupuestado, o sea, de transparente y sí, sí, claro sí, sí, aquí, que se haya presupuestado para apoyo a los condominios, a los edificios, para que no se caigan, ¿verdad? Para que no termine pues por destruirlos con el paso del ajá, tiempo. Y luego ya pone una serie de opciones, ¿no? De qué, ajá, para qué quieren, y la mayoría manda, y llega un enviado del gobierno de la Ciudad de México o una enviada, y se reúnen rápidamente ahí mismo en los pasillos del edificio y empiezan a llenar la lista. ¿Cuántos asistieron? ¿Cuántos fueron consultados? ¿A qué quieren que se destinen los 200 o 300,000 pesos que les toca este año? O la cantidad que sea. Y ya van diciendo, ¿a qué va? No, sí, pues necesitamos que nos arreglen el cableado eléctrico porque ya tuvimos 2 casos de personas que se iban a provocar o se provocó un incendio ahí en sus departamentos. O queremos pintar la fachada, o lo que sea, ¿verdad? sí. Pero que tiene que ver con el mantenimiento del edificio. Ese tipo de organización de la sociedad y decidiendo desde las cosas pequeñas hasta cosas grandes, ¿verdad? Creo que sí es Ujú. necesario que los ciudadanos continúen organizados. Es que precisamente es lo que iba, ¿no? Decir, parecería, pero sí son necesarias, mira. Entonces, por ejemplo, las organizaciones pro, esos ya tienen su campo ahí, ¿no? Las otras alternativas, yo creo que con todo respeto, el Estado de la Cuarta Transformación, eh, apoyarse en ellas, porque tienen una experiencia vasta de organización comunitaria, Ujú. tienen la profesionalización, sus cuadros, muchos de ellos son profesionales, ya están muchos de ellos capacitados para desarrollar procesos de consultas, de etcétera, etcétera. Entonces, sin llegar al nivel de como se hacía antes, pues, de utilizar el recurso para tenerlas como corporativas, ¿no? Sino Ujú. que manteniendo el respeto y la autonomía de esos grupos, ¿verdad? Esa es la manera de que yo creo que podría rescatarse todos estos grupos y seguir, pues, apoyándolos, Los de comités cierta de forma. barrio, Ajá. las Hay muchos. los padres de familia en las escuelas, En el DF sí se está haciendo eso, ¿eh? Digo, en ¿no? el DF, en la Ciudad de México, En la Ciudad de sí, yo México. tengo entendido de que buena parte de los secretarios están apoyando en ellas. Y yo Ujú. veo a mucha gente ahorita, desde aquí, veo a mucha gente conocidas mías allá trabajando en esto y en esto. Dije, mira, o sea, sí están siendo apoyadas y siendo no utilizadas, sino, digamos, empleadas de alguna manera, ¿no? El proyecto de la escuela es nuestra, por ejemplo, ha ayudado a darle vida a las asociaciones de padres de familia, ¿no? Que Ajá, antes pues nada más las citabas para decirles, los directores claro. estaban para decirles nada más de cuánto iba a ser la cuota de inscripción y Ujú. cosas así elementales, ¿no? Por ahí está la alternativa, pues yo creo que sí es factible de que todos estos grupos que, por eso también no hay que satanizar a todos, pues, ¿verdad? Porque entonces sí, empiezan a tener esas discrepancias, pues, los grupos, decir, bueno, oye, si yo estoy haciendo esto y me están satanizando, me están poniendo en una situación, no, 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 o sea, no.
ahí sí debe haber un poquito más de claridad de los asesores de Claro, López es tan fácil Obrador. como, tú Ujú. recordarás cómo se recortaron los recursos al inicio de la administración de Andrés Sí, Manuel sí, López sí. Obrador Ujú. a prácticamente todas las organizaciones no Sí, gubernamentales. y lo cual tampoco Se les fue acusó de que manejaban, correcto. de que operaban de una manera muy corrupta. Ajá, Yo creo que es tan sencillo como iniciar una serie de auditorías a estas ajá. que de hecho se pudieron haber hecho esas Un auditorías. diagnóstico bien, ¿y En cuáles su son el buen? momento, José, Ajá, tú recordarás, algunas de esas organizaciones decían, bueno, pues es que aquí está mi contabilidad abierta para que vean ajá, que yo no soy corrupto. ajá, Y de cualquier forma, ahí estuvo. Está bien. Pero ajá. vamos a decir, se puede hacer una corrección de esa política y Yo creo comenzar que a hacer sí. las auditores, así como a ver, existe, porque me imagino que no destruyeron esos padrones de los que estaba hablando yo hace rato, Sí, no, sí, sí. y de los que tú también fuiste testigo de esos No, y padrones, aquí, además, por ejemplo, en Baja fíjate, California. Es tan cada, sencillo que cada entre la función organización, pública o la fiscalía o cualquier otra institución a decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer Hacienda, vamos a ajá, hacer una auditoría y vamos a ver si de estas 2,000 organizaciones que tú dices que estaban dadas de alta, a ver cuántas realmente eran corrupción y cuántas no eran corrupción. Y no nada más, mi estimado José, es decir, bueno, sí cometió actos de corrupción. No, es también picarle responsabilidades de carácter penal, ujú, porque sí, eso sí, también sí. es el problema gravísimo en nuestro país. Hay actos delictivos Y no se que separan nada más sanciona. al funcionario, se menciona en los medios de comunicación que en ese lugar hay corrupción y no pasa Ajá, nada, y ya no se sí, judicializa. por desgracia. Bueno, Exacto, perdón, adelante. eso que dices, pues ya para finalizar, porque yo creo que nos estamos yendo mucho, es bien fácil así lo que cada organización en los estados se conformaron padrones en la ley de organizaciones civiles o de desarrollo, y a nivel federal, cada organización que quería recursos tenía que tener un CLUNY. Un CLUNY era una especie de RFC, ¿no? Más o menos te puede dar seguimiento de cualquier forma. Y además, tú como organización tenías que hacer tu declaración ante Hacienda. Claro, sabíamos bien que pues también esto de Hacienda estaba muy viciado, ¿no? Muy controlado y discrecional. Pero se le puede dar seguimiento perfectamente a todo lo que recibían recursos, quiénes sí, quiénes no, y cuánto, y todo, ¿no? Es decir, sí era sencillo, por eso decía, generalizar no es válido si no hay un diagnóstico que permita discriminar quiénes son y quiénes son estas y quiénes son las otras, ¿no? Y Sí. entonces sí, a partir de ahí, tomar decisiones. Yo no justifico, pero entiendo la decisión que se Sí, yo tomó también el gobierno entiendo, de porque López Obrador. sí se Y lo corrompió entiendo, mucho. sí, y lo entiendo en este sentido. Está arrancando un gobierno que tiene mucha prisa Sí, por crear cimientos y no puede meter a su personal a sí, estar fiscalizando cada sí, sí, organización todo. civil para ver si desvió o no desvió. Y creo que además se tomó la decisión, y ahí yo estoy de acuerdo, fíjate, de que el dinero llegue directamente a los beneficiarios. Ujú. Yo lo vi en la Ciudad de México, porque me tocó estar también en una reunión de padres de familia, donde vi cómo a mi nieto, que iba a entrar a secundaria, y ya estaban dando becas para los jóvenes estudiantes de secundaria de escuelas públicas. Nada más le solicitaron su nombre, su domicilio, y no tuvo que andar detrás de los políticos oliéndoles las patas, no tuvo que andarse tomando la fotografía con ellos, no hubo nadie, porque es indignante, es humillante ver cómo se toma la foto entregando la tarjeta tal o la despensa tal, y haciendo carrera política con esas fotografías a expensas del pobrerío, de la gente necesitada, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho que nada más convocaron para que nos dieron una lista, y a ir apuntando, en este caso yo como abuela,
ir anotando bien el nombre de mi nieto, la dirección exacta, teléfono, mi firma, la del muchacho, y todavía estaba yo en México cuando le llegó su primer depósito y me dice, abuela, ahora yo te invito a comer. Entonces, a mí me parece bien que la distribución sea así a través de esos canales, de las tarjetas, y más todavía que se esté creando el banco, las sucursales bancarias de bienestar para distribuir el dinero. Eso me parece muy bien. Creo que López Obrador le está soplando al jocoque. Cuando dicen cuando te quemas con la leche caliente, es decir, identificó a organizaciones de la sociedad civil, a las empresariales, a los Claudios X, y luego identificó, y tenía razón, porque la verdad es que se ha adelantado mucho a lo que nosotros hemos alcanzado a ver. Él vio la esencia y la naturaleza conservadora, derechista, de la marcha de aquella de los de blanco en contra de la violencia. Y resulta que todos los convocantes de esa marcha ahora se han quitado la careta, han tenido que quitársela. No eran asociaciones civiles en defensa del Estado de Derecho, en contra de la violencia, en protección de las víctimas, eran orientadas en contra del gobierno y de su gobierno. Y luego también, pues, nos falta ver cuál fue la fractura que tuvo Peña Nieto con estos sectores empresariales que también empezaron a golpearlo muy duro, ¿no? Desde su medio de Claudio X, Va por México, empezaron a fomentar el recurso de apoyo económico a periodistas para que investigaran determinados actos, determinados casos de corrupción del gobierno de Peña Nieto. Entonces creo que no podía meterse el gobierno de López Obrador a hacer una investigación y auditorías y sacar a las organizaciones, porque además iba a echar la bronca con la gente. Pero no hubo ningún problema cuando dijo, va a ir el recurso de las guarderías, por ejemplo, directo a las madres, ¿no? ¿Y quién había creado toda esa estructura de guarderías subrogadas? Pues Lía Limón, quien fue esposa de Carlos Ugalde, así se llama, ¿verdad? El que estaba al frente del IFE. INE, cuando todavía era el IFE, en el fraude de 2006. Y Lía Limón, que no sabemos de dónde tiene tantos bienes, tanta riqueza, y que actualmente es la alcaldesa del Álvaro Obregón, pues fíjate el diseño que se hace, primero con las guarderías del Seguro Social, la subrogación de las guarderías. Por cada niño en aquel tiempo, ¿verdad? Entregaba el gobierno 3,000 pesos mensuales por cada niño a guarderías privadas para no crear guarderías públicas del Seguro Social. Mi hija menor se creó una guardería pública y son excelentes, del Seguro Social, excelentes. Pero bueno, entonces, ¿quiénes eran los dueños de esas guarderías? Básicamente panistas. Yo conozco casi a todos los dueños de guarderías en Chihuahua y son de la estructura del panismo. Allá están bien organizados y se ampararon y lograron ganarle al gobierno los amparos en esto de quitarle las subrogaciones a las guarderías, y allá sí se les entrega el dinero, se les sigue entregando a ellos en respeto a una decisión de los jueces. Pero Lía Limón se encargó de crear esta estructura. Voy a este punto. Hay madres, por ejemplo, que trabajan en la maquiladora, que ganaban en ese tiempo, cuando yo empecé a ver el asunto, ganaban 5,000 pesos mensuales. Y tenían 2 hijos. Por dejar a sus hijos en la guardería para irse a trabajar, el gobierno le pagaba a la dueña de la guardería 6,000 pesos. Y la madre iba a ganar 5,000. Si ese dinero se le hubiera dado a la mamá para que cuide a sus hijos en casa, le hubiera salido más económico al gobierno y le hubiera salido quizá mejor a los niños, ¿verdad? Porque iban a guarderías pésimas, pésimas, donde el afán es el lucro, y en lugar de darles una alimentación balanceada y adecuada, les daban sopa de pasta y punto. Entonces, este tipo de cosas me parece que
se tenían que cortar así de tajo, de raíz, se acabó. No va a haber presupuesto ya así de manera generalizada, ¿no? Y no tienes otra forma cuando la corrupción ya está tan avanzada y lo inunda todo, y la mayoría de las manzanas de esa reja ya están podridas. Entonces, buscar la manzana buena te lleva un tiempo, entonces, pues mejor, ¡pum!, toda la reja, ¿no? No es costeable estar buscando la manzana buena, lo cual no quiere decir que no deba suceder en el futuro, y como tú bien lo dices, pues ya hay incluso organizaciones que están trabajando con gobiernos de la 4T, ¿no? En la Ciudad de México. Pues es un tema que da para mucho y no para un solo programa, ¿verdad? Y podemos seguir hablando de él, ¿verdad? Y discutiendo y viendo cómo evoluciona todo esto, ¿verdad? Y yo creo que en un futuro tendríamos que volverlo a abordar, ¿verdad? De otra manera, tal vez. Por lo pronto tú, Ajá. ahorita, ¿cómo ves tú que están incidiendo estas organizaciones ya en una pelea tan frontal por el poder? Bueno, lo que pasa es que haciendo esa división, pues, ¿no? A ese grupo obviamente perdió mucho de sus privilegios y está saliendo a la calle, ¿verdad? Algo inaudito, ¿verdad? Y el otro bloque está siendo colaborativo con el Estado, entonces eso ya es importante, ¿no? Entonces, estas dos vertientes se van a seguir manifestando, ¿verdad? En el siguiente gobierno también va a ocurrir algo similar, ¿verdad? Así es. Y en cuanto a gobierno, fíjate, por ejemplo, yo veo que por un lado el discurso un tanto corto de López Obrador en cuanto a causas como por ejemplo el feminismo, ¿no? Que ayer fue 8 de marzo, pero por otro lado veo actuación con las organizaciones, con los grupos feministas, que se reflejan, por ejemplo, en que en los dos últimos 8 de marzo la violencia en la Ciudad de México ya no fue como venía siendo. Y es un trabajo que hace el gobierno reconociendo a las organizaciones, convocándolas a platicar, ¿no? Atendiendo sus demandas y viendo la manera de sacar, porque las primeras perjudicadas son las mismas organizaciones de mujeres, que luego se les infiltran ahí personas violentas y salen el foco de atención se pone en la violencia y no en sus demandas, ¿no? Entonces, Ese es un tema específico. Un solo tema las organizaciones de mujeres, fíjate, ese sería un tema a abordar a futuro. Y lo puse nada más como ejemplo de que sí se puede trabajar con las organizaciones. Sí, así es. Y obtener buenos resultados. Pues en conclusión nada más, José. No, pues digo, yo creo que el tiempo se nos fue, ya nos vamos 1 hora y media prácticamente. 1 hora 20. No, mi estimado Ya. José, te queremos agradecer muchísimo. Amigos, no deja de ser un país sorprendente. Miren lo que sucede hace unos cuantos minutos, rápido, nada más, mi estimado. El mundo Jacobo Molina debe ser restituido en su puesto como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Ordenó este jueves un tribunal federal, y es que por unanimidad, el 9º Tribunal Colegiado en materia administrativa concedió al exfuncionario una suspensión provisional contra el artículo 17 transitorio del Plan B electoral. Esa es la primera. Y ayer por la noche, pues, ¿qué creen? En Matamoros, Tamaulipas, a bordo de una camioneta de color negra, 5 personas, 5 individuos, encapuchados, amarrados, con armas, los dejaron ahí con un cartel, con un mensaje, que dice el siguiente mensaje, lo siguiente, ¿sí? Cártel del Golfo, Grupo Escorpiones, reprueba enérgicamente los hechos del día viernes 3 de marzo pasado, en donde desafortunadamente falleció una persona inocente, madre trabajadora, y fueron secuestrados 4 ciudadanos americanos, de los cuales 2 fallecieron. Por ello, hemos decidido entregar a los involucrados y responsables directos en los hechos, quienes en todo momento actuaron bajo su propia determinación e indisciplina y en contra de las reglas que en el cártel, en el CDG, ha operado siempre respetando la vida y la integridad de los inocentes. El CDG se disculpa con la sociedad
matamorense, las deudas, los deudos de la señora Areli, las personas y familias americanas afectadas. El CDG le pide a la sociedad que esté tranquila porque estamos comprometidos a que estos errores causados por indisciplina no se repitan y paguen los responsables quien sea. Atentamente, CDG, Grupo Escorpión, se lee en este mensaje y hay fotografías con las personas que fueron, 5 personas que fueron entregadas con todo y armas para que sean verificadas los calibres. Así está este país. Qué cosa, qué cosa. No, sí, Bueno, sí, sí. gracias, José, muy amable. Pues Hasta eso luego. se llama deslindarse Qué en los hechos. barbaridad. Antes de Qué que... barbaridad. Bueno, pues qué Cárcel del interesante. Golfo. Qué Qué no bárbaro. se pierdan el siguiente programa porque precisamente con nuestro colaborador Jesús Sosa Castro vamos a hablar de este caso del mundo Jacobo, del mundo Jacobo y el INE. Bueno, El pues surrealismo. en unos minutos más, a las 11 de la mañana, estaremos transmitiendo el programa con Sosa Castro para ver esto que está sucediendo con el INE y la restitución del mundo Jacobo a su cargo. Hasta luego, amigos. Gracias. Hasta luego. Regresamos, amigos. Un abrazo hasta Mexicali, a todos los cachanillas, y gracias por estar una vez más aquí con Cuatro Vientos. Igualmente. Gracias a todos. Hasta Nos dentro de un vemos, rato. maestro. Gracias, amigos. Regresamos.